Buenas tardes, España, Portugal. Buen día a los países de Iberoamérica. Vamos a empezar la conferencia de hoy de ese seminario de políticas de defensa y seguridad con la conferencia de la evolución de los documentos de defensa en Brasil, en continuación con la conferencia de ayer, que el mismo tema fue desarrollado por la Escuela de Chile. Para esa conferencia agradecimos la cooperación del señor profesor doctor Jacinto Maia Neto, del plantel de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, que mismo estando en actividad académica en Estados Unidos de América, en la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, se puso listo para colaborar con nuestro seminario. Al profesor Jacinto tiene la siguiente hoja de vida. Es licenciado en Ciencias Militares por la Academia Militar de Agulhas Negras, la beca de 1986. En Educación Física, en la Escuela de Educación Física del Ejército de Brasil, en el año 90. Posee curso de Estudios Militares de la Escuela de Comando Estado Mayor del Ejército, en el año 2001-2002. Curso de Gestión de Proyectos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, año 2005-2006. Maestría en Ciencias Militares por la Escuela de Comando Estado Mayor del Ejército de Brasil, año 2002. Doctorado en Administración por la Fundación Getúlio Vargas en el año 2015. Fue jefe de la sección de posgrado de la Escuela de Comando Estado Mayor del Ejército de Brasil en los años 2005 hasta 2007 y 2010 hasta 2011. Fue jefe del Departamento de Investigación y Estudios de Posgrado del Instituto Meramatos, agregado de Defensa y Ejército de Brasil en España y Marruecos, en los años 2012-2014. También jefe del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Brasil en el bienio 2014-2016. Subjefe del Centro de Operaciones del Comando Militar del Sur, miembro de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, la Asociación Brasileña de Ciencias Políticas y Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas. Es investigador del Laboratorio de Estudios Militares de la Fundación Getúlio Vargas, del Centro de Estudios Globales de la Universidad Federal de Goiás, del Laboratorio de Estudios de Seguridad y Defensa de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene experiencia en defensa, centrándose en la gestión de estudios estratégicos y también estudia el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, resultante de las nuevas demandas de la sociedad, de las asimetrías en el campo de batalla y guerras híbridas, así como los impactos de esas demandas en la gestión de defensa y estrategia. Tiene también como enfoque el análisis de la toma de decisiones y la gestión de crisis. Actualmente es profesor adjunto en el Ministerio de la Defensa de Brasil en la Escuela Superior de Guerra. Profesor Jacinto, desde pronto, muchas gracias por su atención y la conferencia está a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo Freire. Primero, gostaria de decirles a todos que es un placer y un honor estar con vosotros y poder hablar un poco de cómo se hacen los documentos de defensa en Brasil y un poco más de su evolución. Es interesante hablarnos sobre esto porque cada uno de nuestros países tenemos las leyes, el marco legal
poco distintos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer los documentos de defensa y por eso este seminario es muy importante y creo que será bueno para todos porque vamos a hablar sobre las varias políticas de defensa y seguridad de nuestros compañeros de Iberoamérica. Entonces, más una vez, me gusta mucho de estar con vosotros. Creo que a lo largo de los debates vamos a involucrar un poco nuestro conocimiento de ambos los lados. Bueno, mis amigos, para esto vamos a seguir el siguiente contenido. Por favor, Freddy. Parece cambiar, mi amigo. Es que como estoy fuera, a todo momento solicitaré para que mi amigo Freddy hace un poco los cambios. Bueno, en este contenido vamos a hablar un poco sobre el marco legal, después hablaremos sobre el planeamiento de la defensa, los documentos de defensa y las consideraciones finales. Buenas. El marco legal. Es muy interesante que tengamos en cuenta lo que nos dice el marco legal para ver lo que podemos hacer con los documentos de defensa o que puede contener en ellos o no. Por favor. Empezamos, como siempre, por la Constitución. Entonces, en Brasil nosotros tenemos 4 misiones principales para los militares, para las Fuerzas Armadas. Es importante decir que en Brasil, distinto un poco de Colombia, el término Fuerzas Armadas está incluso solo las 3 fuerzas. La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. No están incluso los otros. Bueno, entonces cuando hablamos sobre eso, nuestras misiones son defender la patria, apoyar la política exterior, cumplir atribuciones subsidiarias y garantizar los poderes constitucionales, la ley y el orden. Esto está en el artículo 142 y es importante que sea nuestro foco central de nuestras actividades. Por favor. Buenas. Hay también que es importante decirnos para todos cuáles son los órganos de seguridad pública. Entonces, el otro artículo, 143, nos dice que tenemos 3 policías que son federales, que es la Policía Federal de Carreteras o Policía Federal de Caminos, como en algunos países, la Policía Ferroviaria Federal, y en Brasil tenemos, bajo de los gobiernos provinciales, las policías militares, que como tenemos 26 provincias más el Distrito Federal, tenemos 27 policías militares y 27 policías civiles. Las 2 policías, las militares y civiles, están bajo del gobernador de cada una de las provincias. Por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestro dispositivo legal. El primero, vamos a empezar con la creación del Ministerio de la Defensa. La creación del Ministerio de la Defensa se fue hecha en 9 de junio de 99 con la ley complementar número 97. Es interesante que la ley se ha creado el Ministerio de Defensa y también los mandos militares. Eso era distinto porque antes teníamos 4 ministerios militares. Lo de las 3 fuerzas singulares, además del Estado Mayor Conjunto. Bueno, después para complementar la ley 97, ocurrió la ley 117, que es de 2004. Esta ley fue el gran cambio en las acciones para el planeamiento de defensa y impactó una transformación de atribuciones y una regulamentación de las atribuciones que ya estaban contenidas en el marco legal mayor, que es la Constitución. Porque se recuerdan, teníamos 4 misiones y todavía no estaban todas
regulamentadas para los trabajos de las Fuerzas Armadas. Entonces, la Ley Complementar 117 establece que el empleo en GLO será después de agotada su capacidad operativa y hace todo un estado de cómo se debe hacer las operaciones de garantía de la ley y el orden. Y además de esto, concebe un poder de policía al ejército brasileño en la faja de frontera, que es 150 kilómetros de la frontera hasta dentro de Brasil, para los crímenes transnacionales y ambientales. Entonces, la 117 le pone el ejército brasileño para actuar en la frontera con más legalidad. Bueno, cuando llegamos a la Ley Complementar 136, que es la creación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y definición de las atribuciones del Ministro de Defensa, vão incorporarse al trabajo del ejército brasileño en la faja de frontera, la Fuerza Aérea y la Marina. Entonces, básicamente, estos son los grandes cambios que ocurrieron en el marco legal que van a impactar directamente el planeamiento de la defensa. Por favor. Bueno, es importante decirles que desde 1996 Brasil tiene su política de defensa nacional. Esa política se ha hecho en una segunda edición en 2005 y después el gran cambio en la parte de los libros blancos de la documentación de defensa fue la Estrategia Nacional de Defensa en 2008. Ahí ha empezado un primer gran cambio que es hacer de una estrategia de defensa nacional para una estrategia nacional de defensa. Después hablaremos un poco más sobre lo que es esto. Buenas. En 2012 empezamos, después se les recuerda, que la Ley 136, además de reestructurar el Estado Mayor Conjunto y las misiones del Ministro de la Defensa, ha dicho que tenemos que hacer los documentos de defensa de 4 en 4 años. Y esto fue muy importante porque empezamos en 2012 con una nueva edición, ahí sí ahora, de una política nacional de defensa y de una estrategia nacional de defensa, y nuestro primer libro blanco que se fue en 2012. Entonces, 4 años después, como les dije por la Ley 136, fue hecha una actualización tanto de la política de la estrategia, además del libro blanco. Entonces, hoy estamos a finalizar la última actualización para que en 2020 los 3 documentos de defensa sean encaminados para el Congreso Nacional para su apreciación, como veremos por adelante. Entonces, esta es una línea del tiempo de los documentos de defensa de Brasil. Bueno, el planeamiento de la defensa. Es importante hablarmos también un ratito sobre cómo que has hecho el planeamiento de la defensa en Brasil. Por favor. Sí. Como he dicho, la Ley 136 de 2010 ha cambiado la estructura y la organización interna del Ministerio de Defensa. Pero solamente en 2014 se ha llegado a una organización más sencilla y no tanto sencilla porque hay cajones para todos los lados, ¿no? Sí, pero acá hay todo y después les voy a mostrar uno más sencillo para que lo tengan una idea general de cómo está el Ministerio de la Defensa de Brasil. Entonces, el Ministerio tiene derechos de ustedes, los órganos de asesoría directa,
Además del gabinete de asesores, la parte jurídica, tenemos la parte de asesoría de planeamiento y la asesoría parlamentar y asesoría de comunicaciones. Bueno, la parte de que hay una caja que se dice cargos militares, tenemos la parte de la Escuela Superior de Guerra, los 3 mandos de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y la parte de la Secretaría General, tenemos una parte que se cuida de la parte de los presupuestos, otra parte de los productos de defensa, otra parte que le cuida la parte de personal, enseñanza, salud y deporte. Y por último, una parte que cuida de control del espacio aéreo y de toda la parte de radares de Amazonía. Ahora vamos a ver una más sencilla. Bueno, esta parte más sencilla es del ambiente militar, que tenemos las 3 fuerzas del Estado Mayor Conjunto, que es el Consejo Militar de Defensa, que está asesorando directamente el ministro de la Defensa. Después vamos a ver que hay un Consejo de Defensa Nacional que hace su asesoramiento directo para el presidente de la República. Entonces ahora tenemos 2 consejos importantes. Este, que está directamente con el ministro de la Defensa, y el otro, que vamos a hablar después, que está con la presidencia de la República. Bueno, y estos 2 ambientes, podemos decir que hay un ambiente militar y hay un ambiente civil dentro del Ministerio de Defensa. Por favor. Bueno, en 2011 ha empezado el cambio en el planeamiento de defensa, además de todo el marco legal y la regulamentación por las leyes, lo que estamos hablando antes sobre la 97, la 117 y la 136. Entonces, se aprueba la metodología del sistema de planeamiento estratégico del Ministerio. Y en el artículo 2 se dice: será desarrollada por el Estado Mayor Conjunto y con una mirada muy cerrada en el empleo operacional de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es lo más importante. El planeamiento, no hay que planear, si después no tiene algo de concretud para la sociedad y para la defensa del país. Por favor. Bueno, en 2015 ocurrió otro cambio en la estructura, mucho más relacionada con un problema muy importante, que son los presupuestos. Si no hay presupuestos, no es posible hacer el planeamiento. Entonces, lo que estaba a ocurrir antes? Estaba a ocurrir que el planeamiento de la defensa estaba desconectado con el planeamiento del presupuesto del gobierno federal. Vamos a ver esto como que se hace después. Por favor. Bueno, es interesante decir que ahora, en 2019, en el mes de abril, ha salido una actualización de la sistemática de planeamiento estratégico de defensa. Es decir, que los planos sectoriales serán hechos con prioridad y una identidad estratégica, como estaba haciendo antes, pero ha cambiado un poco la identidad y han hecho un cambio muy importante, que es con que la política sectorial y la estrategia sectorial, que son hechas por el Ministerio de Defensa, para todo su ámbito de defensa y para las fuerzas, estuviese siempre coordinada con los presupuestos del gobierno y, en consecuencia, del Ministerio de Defensa. Por favor. Esto es un nombre distinto para decir para todos cuál es la misión, la visión y los valores. O sea, estos datos
La identidad estratégica del Ministerio de Defensa nada más es que la identificación de su misión, visión y valores. ¿O qué ha cambiado? Ha cambiado que la misión, la visión y los valores no son del Ministerio, son del sector de defensa. Eso es interesante porque con esto abarcamos mucho más cosas y mucho más entidades. Y tenemos que decir para la sociedad y para el Congreso que estamos a hablar no solo del Ministerio de la Defensa, sí estamos hablando para todos sobre el sector de defensa en Brasil, o sea, el Ministerio, la industria y muchos otros actores que están involucrados en el sector de defensa. Por favor. Abre o áudio aí, por favor. O meu áudio. ¿Puedes cambiar, por favor? Jacinto, por favor, mire si su micrófono no está cerrado, porque hay algunos que dicen que no tiene audio. No, está abierto, pero voy a ponerlo lo más alto posible. Voy a poner acá. Porque Bien. hay Ahora, ¿cómo me oyen? hay una información que de Portugal no había audio, República Dominicana. España se ha paralizado la emisión. Ahora sí. Buenas. Adelante entonces. Cierre el micrófono, por favor. ¿Ya tenemos todos? Creo que sí. Bueno, voy a hablar un poco más entonces, por favor, sobre esto. Bueno, hay alguna cosa acá que está... no. Bueno, voy a hablar un poco más sobre esta parte de la identidad estratégica, porque es muy interesante, porque antes el Ministerio de Defensa en su planeamiento estaba muy preocupado con la defensa en el ambiente del Ministerio de Defensa. Y ahora el planeamiento ha cambiado para una idea de identidad estratégica del sector de defensa. Este sector de defensa, tenemos una misión para él, tenemos una visión y tenemos los valores. Y están involucrados en el sector de defensa, la industria, además del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas, la industria, los observatorios, todo lo que hace algún trabajo con defensa. Entonces, esto ha cambiado un poco la visión que se quiere mostrar para los congresistas de que cuando el Ministerio de Defensa se va a hablar en una audiencia pública o en el Congreso, no está a hablar solamente por el Ministerio de Defensa o para las fuerzas, está hablando sobre todo el sector de defensa que hoy está tiene un Producto Interno Bruto muy cercano de casi 4% del PIB de Brasil. ¿Sí? Entonces eso es importante, este cambio. Por favor. Freire, puedes cambiar. Gracias. Bueno, esta nueva estructura tiene dos engranajes muy buenas. La primera es la asesoría de planeamiento. Esta asesoría de planeamiento será responsable por una rama del planeamiento. Y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será responsable por la otra rama del planeamiento. Entonces vamos a ver, por favor. Bueno, acá está una idea de la verticalización y de la parte matricial del planeamiento de la defensa. Entonces, bajo de la política y de la estrategia, tenemos el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas muy preocupado en establecer
caminos donde se quedará el ambiente militar del planeamiento. Entonces, tendrá que hacer una política militar de defensa y una estrategia militar de defensa, y al mismo tiempo el ambiente estratégico de defensa, que no está involucrado solamente en las operaciones, tendrá que hacer una política sectorial de defensa y una estrategia sectorial de defensa. Bajo de ellos estarán, por favor, vuelve. Bajo de ellos estarán los planes sectoriales. Entonces, al lado del Estado Mayor Conjunto, tendremos el Plan Estratégico de Empleo Conjunto de las Fuerzas Armadas, y bajo de él los planes operacionales. El otro lado, tenemos el Plan Estratégico de Defensa y los planes estratégicos que va a hacer, ahí sí, las Fuerzas Armadas y todos que están involucrados en la parte ejecutiva del Ministerio de Defensa. Entonces, esta es una mirada muy sencilla, pero importante para que podamos ver cómo que están a ocurrir los trabajos del planeamiento en el Ministerio de Defensa. Por favor. Bueno, como estaba hablando para ustedes, hemos cambiado el planeamiento porque el presupuesto no estaba empezando al mismo tiempo que empezaba el planeamiento de defensa. Entonces, el PPA, el Plan Plurianual del Gobierno, donde está todo su presupuesto, ha empezado en 2016. Entonces, se les recuerdan, en 2015 se fue cambiada la sistemática para que en 2016 todo lo que estaba a pensar el ambiente de la defensa, todavía no era el ambiente del sector de defensa, sí de la defensa, y en aquel momento había planeado. Entonces tenemos dentro del plan plurianual un tema que se llama defensa nacional. Entonces todo el presupuesto de las fuerzas necesitan estar dentro de los objetivos que están en el tema defensa nacional. Además de esto, es posible que tenemos proyectos dentro de otros temas, como por ejemplo el proyecto nuclear de la Marina, que está bajo de la temática política nuclear, y la parte de Antártica de Brasil también está bajo de la otra parte de océanos a la costera antártica, así como la parte de la Fuerza Aérea que está junto de la política del espacio, principalmente la parte satelital. Por favor. O sea, empezamos por la política y la estrategia nacional y después nos vamos a los documentos sectoriales. Y los documentos sectoriales hay que estar... acá está errado, está en portugués, pero en un lineamiento hay que tener un lineamiento con el plano plurianual. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver ahora un poco los documentos de defensa. Por favor. Los documentos de defensa es importante, ya hemos visto la parte de los lineamientos, ahora vamos a ver la parte de su dinámica. Y vamos a hablar por qué están la política y la estrategia de 2012 arriba a su izquierda y la política y estrategia de 2016 abajo a su derecha, porque vamos a hacer una comparación entre las dos. Por favor. Bueno, antes de hacer la comparación, vamos a ver cómo que se hace la elaboración de la política. Entonces, en un primer momento, es importante esto, el Ministerio de Defensa se reúne con las fuerzas y con todos los integrantes
de los varios sectores del Ministerio de Defensa y hace un borrador de la política y un borrador de la estrategia. Después de tener ese borrador, se empiezan los trabajos. Los trabajos están involucrados todos estos representantes de los ministerios. Entonces, tenemos allá el representante de Hacienda, de la Educación, de Seguridad Institucional, y la parte de Desarrollo Social, la parte de Industria, y así como todos están a ver los que están involucrados en esta diapositiva. Bueno, esto son las personas que están en la misma mesa a hablar sobre cómo vamos a nos fijar en los documentos y cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Bueno, después de que este trabajo sea hecho, la política, la estrategia y el libro blanco se van para el Consejo de Defensa Nacional. ¿Y quién está junto al Consejo de Defensa Nacional? Son estos los integrantes del Consejo. Entonces, desde el vicepresidente de la República, presidente de la Cámara, del Senado, además de la Justicia, la Defensa, están en esta diapositiva y en la otra diapositiva están los ministerios sus nombres antes del gobierno actual. ¿Por qué? Porque este gobierno están varios ministerios juntos. Entonces, la idea fue mantener esta presentación con estos nombres para que vosotros tengan una idea a través de sus ministros cuáles son los temas que están involucrados dentro que participan de la formalización y del debate dentro del Consejo de Defensa Nacional. Bueno, después que el Consejo de Defensa hace lo que tiene que hacer con los documentos y les muestra al presidente de la República, se remite al Congreso Nacional y va a hacer una apreciación, y a lo largo de casi un año o 2 años, en 2012 se quedó por un año, o sea, en 2013 que fue apreciado, y en 2016 se quedó por 2 años, solo en diciembre de 2018 que ha salido el decreto legislativo que ha dicho que estaba hecha la verificación de los 3 documentos. Y a lo largo de este tiempo, el Congreso hace audiencias públicas y un debate muy grande, incluso con la sociedad organizada, con la área académica y todo más. Después, este documento se vuelve a la presidencia de la República para que sea aprobado y lo apruebe. ¿Está bien? Entonces, este es el círculo. ¿Y o qué es por favor, puede ser. ¿Y o qué es el Consejo de Defensa Nacional? Es interesante que eso está en el artículo 91 de la Constitución. Y estos son sus principales roles para que puedan hacer sus actividades. Y es interesante eso porque, si les recuerdo, en uno de los ministerios que participan del Consejo de Defensa Nacional es el Gabinete de Seguridad Institucional. Este gabinete tiene una asesoría que se llama una Secretaría de Asuntos de Defensa y Seguridad Nacional. Esta secretaría es la Secretaría del Consejo de Defensa y que hace también organiza también el Gabinete de Crisis de la Presidencia. Entonces, todos los documentos están con esta secretaría que hace
organiza toda a documentação. Então, estes são os roles do Conselho de Defensa Nacional. Por favor. Como les dizia antes, em 2008, com a Estratégia Nacional de Defensa, ha cambiado os términos. Então, ocorreu um câmbio que para uns foi sensível, não, só ha cambiado o término nacional después de la defensa para antes de la defensa. Pero esto ha cambiado también como sería el concepto de la actualización de la política y de la estrategia en 2012. ¿Por qué? Porque se cambió los términos y también los roles para la nación. No estamos solamente en la política y en la estrategia, los roles para las fuerzas estaban también para todo el componente gubernamental. Entonces, esto ha traído un poco los documentos de defensa para el nivel del Estado y no para el nivel de los gobiernos. Por favor. Bueno, ahora un poco de lo que ocurre con los documentos. Entonces, en 2012, en julio, el ministro lo entregó al presidente del Congreso las 3 versiones. ¿Cierto? Muy bien. La próxima. Y en 2013, el Congreso aprueba la Política Nacional de Defensa, la Estrategia y el Libro Blanco de Defensa. Así se fue y había unas consideraciones que fueron hechas. Por favor. Es interesante porque fueron consideraciones que a mucho tiempo el Ministerio de Defensa quería volver a hablar sobre esto, pero había una presión muy fuerte de la sociedad para que no se hablase de un término muy importante que era sobre la seguridad nacional. Entonces, ocurrió 2 cosas. Una primera sugerencia, que fue que no había una definición de poder nacional dentro del documento, y que el documento tendría que tener esa referencia al poder nacional y buscar la definición en los términos utilizados por la Escuela de Guerra, Escuela Superior de Guerra de Brasil. El otro término que sugiere también es cambiar la utilización del término seguridad por el término seguridad nacional. Así nos dijeron los congresistas. Es hora de que la sociedad brasileña vuelva a discutir el tema, especialmente cuando las amenazas a la seguridad nacional se están desarrollando antes que nosotros. Entonces, este fue un poco lo que ocurrió. Entonces, como ven, hay todo un proceso que va desde se remite al Congreso, el Congreso aprecia y después vuelve con algunas sugerencias para que el gobierno las concrete. Gracias. En 2016, también al final de noviembre, el día 26 de noviembre, se ha hecho lo mismo con los documentos actualizados, con los 3 documentos actualizados. Por favor. Y en 2018, o sea, 14 de diciembre, se ha hecho el decreto legislativo que aprueba la política nacional, la estrategia y el libro blanco de defensa nacional. Bueno, en su revisión de los documentos de defensa, la legislatura solo ha sugerido una cosa, que había en el libro blanco de defensa nacional una diferencia de los términos relacionados con la defensa químico, biológica, radiológica y nuclear. Algunas de las fuerzas
ele llamaba de otro nombre y otras de otro. Pero han sugerido que el sistema hay que tener el mismo nombre que se conoce internacionalmente, que es esto que está abajo en la diapositiva, que es el acrónimo Defensa de que PRN y no otro acrónimo. Gracias. Bueno, vamos a hacer ahora una comparación. Por favor. Es importante que los puntos principales de la política de 2016 es que estaban haciendo 20 años de la política de defensa nacional, que ha empezado en 96, se les recuerda, ¿cierto? La visión nacional, el compromiso nacional y poder nacional estaban todos inclusos na de 2012. Solo la estructura más simple, estos términos, visión nacional, compromiso nacional y poder nacional, estaban todos inclusos en la política de 16. Porque les recuerdo que el decreto legislativo decía que el poder nacional no estaba incluso de la 2012. Entonces había una estructura, fue hecha una estructura más simple para 2016. Se pondría nas definições mais consolidadas de defesa, seguridade e poder nacional. Se mantém a relação entre desenvolvimento e defesa. E se hace um posicionamento de defesa em 18 pontos. E, además de isto, se traduz as metas nacionais de defesa. O que havia antes? Só decimos quais eram as metas, pero não se dizia o que eram. E como eram os objetivos. Então, se dizia que o objetivo era, por exemplo, há que garantizar o território nacional, a integridade e a soberania. Pero o que significa isto? Então, há agora um párrafo bajo de cada um de los objetivos a dizer-nos o que é. E, ao fim e ao cabo, temos um glossário. Por favor. Como hemos visto, os antigos documentos, a política e a estratégia, tinham 153 hojas. E agora se foi cambiado para, por favor, 43. Então se quedou. ¿Por que isto? Porque em 2015, com o cambio da sistemática, se ha dicho que a política sectorial e a estratégia sectorial é que tendrían todos os roles relacionados com a defesa e que se quedariam em la política nacional e na estratégia nacional os roles principais em âmbito nacional. ¿Certo? Por favor. Bueno, acá hago ahora una comparación de todos los objetivos a lo largo del tiempo de nuestras políticas. Entonces, es interesante porque algunos de los objetivos se fueron conquistados, se fueron finalizados, entonces no constaron a partir de ahí en los otros documentos. Le doy un ejemplo, como la del 96, que había que uno de los objetivos de la política de defensa nacional en la época era la garantía del Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Y de las instituciones democráticas. ¿Se entendió? Que en 2005 todo esto estaba muy consolidado. Entonces que no era necesario poner esto como un objetivo de la política y en el caso de la política de defensa nacional. ¿Cierto? Ahora, podemos ver que los objetivos a lo largo del tiempo se han cambiado muy poco. Y muchos de ellos se han cambiado de un momento que se puede hacer, se ha juntado
2 ou 3 objetivos, de tal modo que estamos hablando sobre esto. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al otro. Por ejemplo, 96 tenemos la salvaguardia de personas y bienes y la búsqueda y mantenimiento de los intereses brasileños en el exterior. A partir de 2005 y además hasta 2016, se entendió que era necesario mantener los dos, pero los dos juntos. Entonces no era más necesario tener un cambio muy fuerte en él. Es interesante como la idea, el otro que es la idea de la proyección de Brasil en el concierto de naciones, se ha mantenido a lo largo de todo el tiempo. Por favor. Bueno, hemos visto, como he dicho antes, que los roles que estaban en la política de 2012 estaban muy largos, porque estaban a hablar sobre todas las fuerzas, todo el Ministerio de Defensa y todo el ámbito nacional. Entonces, en 2012 teníamos mucho más objetivos que en los otros documentos de defensa. Así como mantener la Fuerza Armada moderna, integrada, estructurar las fuerzas. Esto es lo mismo que decir, garantizar la capacidad de defensa. Desarrollar la industria, desarrollar el potencial de la logística de defensa y la movilización nacional. Es como decir para todos que tenemos que promover la autonomía productiva y tecnológica en defensa. Y así como la parte de concienciar la sociedad. Esto no es una misión del Ministerio de Defensa. Esta es una misión de toda una estructura gubernamental. Lo que tenemos que hacer es contribuir para eso o ampliar la participación de la sociedad en este ambiente, en el ambiente de la defensa nacional. Esto es que en el ámbito nacional se entiende que puede ser hecho. Por favor. O sea, a lo largo de un comparativo de los objetivos nacionales de defensa, hemos evoluido a una evaluación de 7 para después para 6, para 11 y finalmente para 8 objetivos. Y se observa un lineamiento de los objetivos a lo largo del tiempo. ¿Lo que esto sugiere? Sugiere, distinto de que muchas personas han dicho, porque a lo largo de este tiempo tenemos presidentes liberales, neoliberales, presidente que de izquierda, de derecha, y ha cambiado mucho, pero los objetivos nacionales de defensa se han quedado muy cercanos. O sea, los documentos de defensa están casi a definir objetivos permanentes para el ámbito de la defensa, para el ámbito del sector de defensa nacional. Entonces, podemos decir que en este momento estamos hablando de una política y de una estrategia nacional de defensa que se constituyó en un documento estatal y no un documento gubernamental. Y como les pongo al lado de gubernamental el concepto del plan plurianual. Por favor. Bueno, la Estrategia Nacional de Defensa. Estamos casi a terminar. Creo que mi amigo Freire está un poco nervioso porque tendría que decirme que tendría que finalizar 15 para 11 menos cuarto, pero ya me voy. Casi, mi amigo. Vamos a ver la estrategia, por favor. ¿El otro? Bueno, la estrategia de 2016, como ha dicho para ustedes, está dentro de las 43 hojas. Entonces es una estructura más sencilla. Habla sobre proyección de poder, porque antes hablábamos solamente de la Marina. Y ahora hablamos del Ejército Brasileiro con apoyo de la Fuerza Aérea para los dos. O sea, no es posible hablarnos de proyección de poder de una fuerza expedicionaria que no sea en un ambiente conjunto.
Entonces no había sentido de solamente tenermos en el ámbito de una estrategia nacional, hablarmos de una proyección de poder de una fuerza expedicionaria, de una sola de las ramas de servicio del Brasil. Bueno, se alienta la industria nacional de defensa, se mantienen las relaciones de defensa y desarrollo, se mantienen los sectores de defensa estratégica, que vamos a hablar sencillamente un poco más adelante. Se establece, la gran novedad es que se establecen las capacidades nacionales de defensa. Desde 2008, todos los documentos de defensa estaban hablando de que las fuerzas tenían que estar organizadas, estructuradas con base en capacidades, pero no se decía para ellas o qué eran las capacidades nacionales para empezar sus planeamientos. Y esto va a empezar a partir de 2016 y hoy tenemos una asesoría especial de planeamiento con base en capacidades junto al ministro al jefe de Estado Mayor Conjunto. Bueno, relacionan los objetivos de defensa nacionales con estrategias y con las acciones. Antes estaban todos muy distintos y teníamos dificultad para hacer este entendimiento. Por favor. Ahí están los tres sectores. Tenemos el sector nuclear, que es un rol de la Marina, el cibernético del Ejército y el espacial de la Fuerza Aérea. ¿Está bien? Por favor. Aquí un ejemplo del lineamiento del objetivo de la estrategia y de las relaciones. Entonces, a lo largo de todo el texto de la estrategia, hay estos cuadros que van a decirnos cuál es el objetivo, cuáles son sus estrategias, y para cada una de ellas hay acciones estratégicas que van a estructurar la estrategia, que van a dar la forma a se cumplir la estrategia. Entonces, este es un ejemplo para ustedes. Por favor. Bueno, las capacidades nacionales de defensa que hemos hablado. Entonces, nacionales. La capacidad de protección, que es necesario que se haya dicho lo que es. La capacidad de disuasión. La capacidad de respuesta inmediata, que es el empleo del poder nacional, y la capacidad de coordinación y control, que está bajo de un ambiente conjunto e interagencial. Por favor. La parte de la capacidad de gestión de la información, de la movilidad estratégica y de la capacidad de movilización en términos de personal y material. Por favor. Bueno, las consideraciones finales es al respecto de por qué planeamos todo esto. ¿Por qué se hace todo ese planeamiento? Y ¿por qué estamos tan preocupados en mantener el lineamiento de los objetivos a lo largo de los años? Para que tengamos las capacidades necesarias para que el sector de defensa pueda cumplir sus obligaciones constitucionales y las decorrentes de su marco legal. Entonces ahí tenemos las capacidades nacionales de defensa, que van a decir para el Ministerio de Defensa que va a trabajar con todos los servicios para elencar las capacidades militares de defensa. Y con una charla con la base inicial de defensa, hacer un plan de articulación y equipamientos de defensa. Y para que tengamos y que se pueda materializar en lo que queremos. Por favor. El otro, que son las nuevas capacidades. Estas nuevas capacidades fueron hechas con una parte de la modernización y con una parte de adquisición de material que ha cambiado el rol
de atribuciones de cada uno de los servicios de las Fuerzas Armadas. Entonces, mis amigas y mis amigos, por ahora les termino mi presentación y así les agradezco mucho con la próxima diapositiva. Por favor, Frei. Muchas gracias, mis amigos y mis amigos. Estoy a disposición de ustedes. Só voy a salir un poco para acender la luz, por favor. Momento. Pode acender a luz aqui, por favor. Bueno, entonces, muchas gracias, mi amigo Jacinto. No estaba nervioso acá, no. Estaba tranquilo, porque lo conozco bien. Y estamos listos para las preguntas por el chat, por favor. Pido que cada pregunta sea enviada a todos y no solo a uno de los participantes. Entonces, cuando fueren enviar sus preguntas, envíen a todos. Como se dice, se fue bien o muy malo, ¿no? Mucho malo, ¿no? Pero ya hay una pregunta desde acá. Ah, sí. Un ratito para que llegue. La primera pregunta viene de Ecuador, de la Academia Militar Conjunta de Ecuador. Se incluyen los documentos de defensa nacional el objetivo relacionado con la protección de la fuente de agua dulce más grande del mundo. Sí, puedo hablar, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchas gracias por Honduras, ¿no? No, Ecuador. Ecuador, que Ecuador ha hecho, sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque esto es bueno, porque vamos a decir algunas cosas. Hablamos sobre dos ambientes. El ambiente que decíamos que muchos hablan sobre que casi todo es geopolítica, ¿no? Entonces, la geopolítica de los recursos naturales. Entonces, ¿qué tenemos en este ambiente? Tenemos el río Solimões y Amazonas, tenemos el acuífero Guaraní, que está en 4 países, y tenemos el acuífero que está al norte de Brasil, ¿cierto? Que este acuífero incluso es casi el doble del acuífero Guaraní. El acuífero de alter do chão, del piso, sería alguna cosa así. Pero, bueno, entonces, lo que tenemos dentro de los objetivos es que esto está bajo la integridad territorial. Esto está bajo el ambiente de la soberanía. O sea, está bajo del primer objetivo nacional de defensa, que es garantizar la soberanía y la integridad territorial del Estado brasileño. Entonces, respondiendo efectivamente, sí, hay un objetivo directamente relacionado con la protección de la fuente, del agua dulce más grande del mundo. Muchas gracias. La segunda pregunta viene de Honduras. Según el artículo 117, les permite aplicar los roles de seguridad en la franja de frontera, si usted considera que se puede aplicar esos roles en la seguridad interior del país, de acuerdo con las nuevas amenazas. Sí, bueno, vamos a ver. En el caso de la ley 117 de Brasil, que ha empezado en 2004 a decir para el ejército
que tenía el poder de policía, ¿cierto?, en la faja de frontera. Pues bien, después se va a involucrar más los otros dos servicios en 2010 para que también hagan lo mismo en la faja de frontera. ¿Y esto? ¿O qué significa esto? Las tres cosas pueden ser, como se dice, me pasó la palabra, pueden arrastrar una persona que hace un delito en la faja de frontera y hay que entregarla para la policía judicial, que en el caso de la frontera es la Policía Federal. Entonces, o que hacemos? Lo arrastamos y lo entregamos para la policía. Pues bien, en el ámbito de la seguridad interna, esto es una cosa muy mía, ¿cierto? Creo que no es bueno, porque tú tienes todos los órganos de seguridad pública. Lo que hay es que algunas veces los órganos de seguridad pública, como ocurre en Brasil, en especial en Río de Janeiro, no tienen tienen una incapacidad para actuar delante de la gran cantidad de amenazas que están a ocurrir en el ámbito de la seguridad pública. Así lo que ocurre en Brasil. Bajo del artículo de la parte de la garantía de la ley y el orden, se involucra las Fuerzas Armadas y el ámbito de la seguridad interna, de la seguridad pública, para coordinar los trabajos de garantizar esta seguridad, pero no con el poder de policía. Y creo que así es mejor, porque si no nos involucramos así, muchas veces ya nos olvidamos de la parte de defensa externa. Si nos involucran cada vez más en la parte de la seguridad interna, se queda más difícil. Tenemos un presupuesto directamente para la defensa externa. La próxima pregunta viene de El Salvador. Son dos preguntas que se puede contestar juntas. Para explicar cuál es la diferencia de la policía militar y del ejército y cuáles son los cuerpos normativos que regulan la política del espacio. Creo que del espacio del aire. Sí, perfecto. Bueno, la parte de la policía... Policía Militar del Ejército, sí. La parte de la Policía Militar del Ejército, desde el 92, Brasil ha hecho cerca de 136 operaciones de garantía de la ley y del orden, ¿cierto? Y a lo largo de este tiempo ha trabajado junto en dos ambientes principales: el ambiente de los grandes eventos y el ambiente de la seguridad pública. Y en esos dos ambientes, siempre las principales órganos militares que estaban más adestrados para esto era la policía militar y las policías de guardia, y el ámbito del ejército, por ejemplo, ¿cierto? Además de algunas otras brigadas, como la brigada paracaidista y las brigadas leves, que tenían un problema más difícil para problemas finos, que también están siempre involucrados en este trabajo. Entonces, en el tema de la seguridad pública, la policía militar es que tiene más materiales y equipamientos adaptados para el ámbito de la actuación en la garantía de la ley y el orden. Bueno, la parte de la política del espacio. Hoy está a cambiar esto. ¿Por qué está a cambiar? Porque hoy la política de espacio de Brasil está coordinada mucho por el Ministerio de la Ciencia y Tecnología.
Y ahora la Fuerza Aérea ha solicitado un cambio porque la parte de los satélites no es solo más su desarrollo y su mantenimiento. Hay que tenermos su utilización. Entonces, la idea es que eso es directamente para la esfera gubernamental directa del presidente de la República. Entonces, hoy hay un debate muy fuerte que es necesario tener bajo de la presidencia de la República, probablemente en el Gabinete de Seguridad Institucional, un órgano que sea capaz de hacer la política del espacio y que tenga ejecución por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por una agencia nacional del espacio para ver cómo se hacen las cosas. Entonces, eso realmente son los cambios que están ocurriendo en Brasil. Esto por causa principal del primer satélite. Entonces, el hecho del satélite estar en el espacio ahora operativo ha mostrado todas estas necesidades. Muchas gracias, Jacinto. Tenemos muchas preguntas, entonces yo voy a abrir espacio para colegios diferentes, distintos, y pido que la contestación sea breve. Por parte de Chile, ¿cuánto ha crecido la industria de defensa desde el año 1996 hasta la fecha de hoy? Y si este presupuesto nacional ha sido proporcional a las necesidades estudiadas. Sí, vamos, entonces, primero, el presupuesto nacional de defensa no ha cambiado a lo largo de los últimos 20 años en relación al Producto Interno Bruto. Está siempre cerca de 1.4 o 1,4 o 1,5. Entonces, a lo largo del tiempo, su presupuesto nominal ha crecido bien, pero no ha crecido en relación a el PIB, ¿cierto? Bueno, esa es una cosa. La otra es que quiere saber sobre la industria de defensa. Si el presupuesto nacional ha sido proporcional a las necesidades. Sí, bueno, siempre para los militares del Ministerio de Defensa y de las fuerzas, el presupuesto nunca es suficiente, nunca es lo necesario. Entonces, o que han hecho las fuerzas y el Ministerio de Defensa? Están con base en sus proyectos, se van a ver junto con el Ministerio los proyectos que pueden estar junto de otros presupuestos, como por ejemplo, si hay un presupuesto en el Ministerio de Industria y del Comercio Exterior que puede ser asignado para el desarrollo de algún tipo de armamento que tenga su impacto en términos dual. Y toda tecnología que los acuerdos en el área de industria se ha hecho con empresas internacionales, de tal modo que siempre hay un desarrollo de la industria nacional. Entonces, es interesante la pregunta porque esto todo se ha empezado, la regulamentación de la ley de la industria que va a ser creado los productos de defensa son los PRODE, se ha empezado en 2010 y hasta 2011, después se hace otra en 2012 y solo la regulamentación en 2013, que ahí sí ha creado una serie de apoyos tanto internos para la innovación cuanto del comercio exterior para el desarrollo de la industria de defensa. Esto es que está ocurriendo ahora. Y siempre los no son los que se más desean. Ahora, abriendo espacio para el Colegio de Defensa Nacional de México,
¿cuál era la origen del presupuesto de defensa nacional antes del año 2015? Y toda vez que se fue hasta ese año, se ha incluido en el presupuesto de la nación. También de Ecuador se pregunta cuáles son las fuentes de financiamiento para alcanzar los 4 puntos percentuales del Producto Interno Bruto. Entonces, hablar un poco de las orígenes del presupuesto y cómo se piensa alcanzar el marco de 4% que usted ha dicho hace poco. Sí, bueno, primero me gustaría de aclarar. Los casi 4% no son el presupuesto de la defensa, son lo cuanto el sector de defensa y seguridad se mueve en Brasil para producir todas las cosas en el ámbito de la defensa y de la seguridad. Esto fue hecho un estudio por la Fundación Económica de la Universidad de São Paulo, que ha dicho que, estamos viendo bien, ¿no? Sí, que ha dicho que de todo esto, cerca de 25% está en el ámbito de la defensa. Los otros están en el ámbito de la seguridad privada, la seguridad de los estados y en el ámbito de las empresas que están apoyando todo esto. Entonces, en realidad, lo que estoy diciendo es que el sector de defensa y seguridad movimentan, cerca de 3,7 del PIB nacional. Entonces, por eso que hemos dicho que ahora en 2019, cuando el Ministerio de Defensa está a hablar sobre el Ministerio de Defensa, no está más hablando sobre eso, está hablando sobre el sector de defensa. ¿Por qué? Porque está a decir para los congresistas que está hablando sobre un ámbito de empresas y tanto gubernamentales cuanto de privadas que están a trabajar cerca de 3,7% de todo el PIB nacional. Entonces, ese es el cambio. Además de eso, el presupuesto de defensa del Ministerio de Defensa continúa a lo largo de todos los últimos 20 años con 1,5 o 1,4% del Producto Interno Bruto. Hay preguntas acerca de si los documentos de defensa que se habló acá son confidenciales, pero ya contesto que no son confidenciales, están disponibles en la internet, en el portal electrónico del Ministerio de Defensa de Brasil. Los documentos son firmados por el Ministro de Defensa y aprobados por el Congreso y también por el Presidente de la República. Entonces, esa contestación ya lo hago directo. Vamos a hablar de otro tema importante que se habla acá, si existe algún tipo de conflicto por los roles entre las policías militares y los militares en situaciones que sea necesaria la participación de ellos juntos, de acuerdo con que está prescrito en la Constitución de Brasil, una cuestión que viene de la República Dominicana. Sí, solo para ver, es una pregunta de la actuación de los policías militares con los militares, o entre ellos. De la República Dominicana, Teniente Coronel, así que Cuevas. Sí, no, solo saber si es entre la policía militar y los militares de las fuerzas o entre las 27 policías militares. Sí, pero se pregunta sobre cómo operar juntos,
militares de las Fuerzas Armadas y las policías y militares de los estados, de las otras agencias como Policía Federal, ese conjunto de órganos que existen en Brasil. Sí, tranquilo. Bueno, voy a decirles lo siguiente. Primero, toda esta documentación que mostraron para ustedes en términos de marco legal, yo tengo un folder que estará que tiene todo esto. Entonces, este folder tiene los documentos de defensa de Brasil en 96 hasta 2016, siempre todo ellos, además de todas las leyes que yo he hablado. Entonces, todo está para la disposición de ustedes. Creo que no fue cargado porque sé que era muy difícil, pero después en el sitio del seminario se quedará todo ese material. Buenas. Es interesante porque esto es una duda que muchos tienen. El ambiente interagencial es un ambiente que hemos trabajado a lo largo de los últimos 27 años. O sea, desde el 92 con Río, con la conferencia de ambiental del Río, hasta después pasando por el Río más 20 y las otras, tenemos una gran cantidad de actividades en un ambiente interagencial. Y los dos grandes eventos se fue la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Entonces, Brasil hoy está, todos los comandos militares de área, que están cada uno de ellos en una región de Brasil, todos ellos tienen un comando, un centro de coordinación de operaciones que está integrado virtualmente con el ambiente de las policías militares de cada uno de sus estados. Entonces, en este centro, por ejemplo, le doy ejemplo del centro de operaciones de la región sur, que yo estaba como subjefe. Nosotros teníamos un ambiente en que teníamos en la pantalla todos los principales todos los principales canales que estaban policía militar a cargo de la empresa de tráfico de la ciudad, y cuando hacíamos una operación, tanto el helicóptero que tenía el óleo de águila de la policía cuanto del ejército, las dos miradas estaban siendo vistas por el centro del ejército y el centro de la policía. Entonces, es un ambiente que hemos trabajado mucho, y además de ser las personas, se ha hecho un trabajo en términos tecnológicos muy fuertes. Y gracias a los grandes eventos, tenemos estos centros en todos los mandos regionales. Otra pregunta importante viene de Ecuador. ¿Cómo los documentos de defensa, usted dijo que son estatales y no gubernamentales? ¿Qué pasa cuando hay cambio de gobierno? ¿No hay tendencia para que esos documentos sean cambiados también o no? Sí, siempre hay una tendencia, pero en Brasil tenemos la gran oportunidad de que los documentos de defensa, el debate de su borrador que se va para la presidencia, es un borrador muy técnico, y siempre fue posible considerar la parte técnica y operativa do que es posible hacer en este ambiente. Buenas, es posible que las cosas se cambien cuando se va para el Consejo de Defensa Nacional. Sí, es posible, porque son, además de nuestro
nuestro deseo de que sean estatales, ¿cierto? Es posible que muchas cosas que estén dentro de él, como por ejemplo, la evaluación de los escenarios, ¿cierto? Puede ser que la evaluación del escenario hecha por los técnicos no sea la misma que la parte del gobierno central le guste o lo cree que va a ocurrir. Entonces esto puede cambiar. Lo que estoy diciendo que los documentos son muy más, como nos dicen nuestros compañeros de Colombia, muy más estatales, es cuando yo me fijé en los objetivos. Sí, concuerdo que hay otras partes dentro de la política y hay varios modos de hacer las estrategias para que los objetivos sean alcanzados. Entonces, como los objetivos no se han cambiado mucho, ¿cierto? Por eso que los dije que el documento de la política es un documento mucho más estatal do que gubernamental. Pero lo cómo hacer los objetivos llegar al fin y al cabo, sí, puede ser que es otra vez. Pero me fijé más en los objetivos. La otra pregunta se refiere a o que pasa en las llamadas favelas de Brasil, en que los criminales han sobrepasado las estructuras de seguridad y defensa, a pesar de que las estructuras cuentan con el respaldo legal necesario. Entonces, hablar un poco sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en la garantía de ley y del orden. Sí, es muy buena esta pregunta porque ayer yo hablaba acá en el centro en Perry Center exactamente sobre eso, sobre la actividad de la intervención federal en el estado de Río de Janeiro. Bueno, lo que veo es que hay dos cosas muy importantes. En primer momento, es una corrupción muy fuerte en el gobierno de Río de Janeiro que estaba a lo largo de muchos años, porque incluso esa corrupción ha arrastrado los últimos 4 gobernadores. Y esto fue una cosa muy buena porque se fue posible hacer esto, porque si no se hace esto, siempre se ponga más dinero y las cosas no ocurrían porque el dinero se iba para un fondo que era cada vez más grande. Entonces eso es una cosa buena, que el Ministerio Público y la Justicia se ha arrastrado los 4 gobernadores y se ha hecho una cosa buena. El otro, las policías, además de como no había dinero, se fueron perdiendo su capacidad operativa. Y al perder su capacidad operativa, no tenían más condiciones de actuar delante de los criminales que a cada día más tenían más armamentos, más fuertes y todo más. Entonces, ¿o qué ocurrió con la intervención federal? Con una intervención direccionada para la prisión. Entonces, por la primera vez, cerca de 300 millones, $1.000 millones se ha ponido en el ámbito de la seguridad pública, y todo esto se fue para mejorar la capacidad operativa de las policías, incluso de la Secretaría de Administración Penitenciaria, y también para bajar los índices de criminalidad. Entonces, a la misión de la intervención federal, que fue reemplazar el orden público en el ámbito del Estado de Río de Janeiro, se fue hecha por un grupo de militares y civiles que eran la intervención federal directamente subordinados al presidente de la República,
y el dinero se fue directamente para todos los 300 mil millones de dólares se fue directamente para el gabinete de la intervención. Entonces esto hasta 2021 se legará muchos materiales y equipamientos, coches y motocicletas se legarán a los policías para readquirir su capacidad operativa. Entonces esto fue, en realidad había dos cosas, una alta corrupción y una pérdida de la capacidad operativa de las policías militares. Ahora, las dos últimas preguntas, porque el tiempo se va. Se pregunta en qué normativa legal en que la capacidad de que se apoya el combate en los escenarios de guerra híbrida, es una pregunta sobre guerra híbrida. Y el otro, creo que se quedó una duda cuando usted habló sobre el sistema de planeamiento de defensa, SISPED 2019, que dice que hubo un cambio de la misión, visión y valores del sector de defensa, pero la diapositiva hablaba solo de las Fuerzas Armadas y no del sector de defensa. Entonces, aclarar esa exposición del sistema de planeamiento de defensa y hablar sobre cómo se combate, cómo se planea la capacidad para escenarios de guerra híbrida. Sí, es interesante eso porque por la primera vez también en un documento de defensa de Brasil se ha hecho una definición de lo que son las amenazas híbridas. Antes no había esto. Entonces en el documento de 2016 se hace la primera vez una definición de lo que son las amenazas híbridas y esto se empieza a decir para las fuerzas que si hay una definición, si estamos hablando que dentro de todas las amenazas que tiene que empezar los planeamientos por capacidades, que como ustedes lo saben, el planeamiento de capacidades trabaja con dos ideas principales, cuáles son las amenazas y cuáles son los intereses de la nación. Entonces tiene que juntar las dos cosas y además de ahí empezar a trabajar. Muy bien. Entonces cuando les dices que hay dentro de su principal documento de defensa una definición sobre lo que son las amenazas híbridas, está a decirles que este escenario tendrá que estar incluso en sus planeamientos. Esta es una cosa. La otra cosa es que la parte de la misión, de los valores y de la visión están inclusas en un documento sectorial de defensa. ¿Por qué nos dice esto? Un documento sectorial de defensa está relacionado con los roles solamente del Ministerio de Defensa. Y por eso que donde está la misión, la visión y los valores son cosas que son relacionadas con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué no están allí todas las ideas de los otros integrantes de lo que se dice sector de defensa? ¿Por qué no podemos decir para ellos o que tienen que hacer y cuál es su visión y cuál es su misión? Podemos decir para nosotros cuál es nuestra misión y el ambiente del sector de defensa. Entonces, en realidad, dos cosas en este ambiente. La primera es la comunicación estratégica, es decir, sociedad y para los congresistas, que cuando hablamos sobre la defensa, hablamos de un sector de defensa. Y la segunda, es decir, para los órganos internos y las fuerzas, que cuando que hacer nuestra misión, tenemos alcanzar nuestra visión, tenemos que llevar en cuenta que hablamos también, no solamente
da defesa externa, e sim do desenvolvimento e da segurança de nosso país. Então, é uma comunicação estratégica, tanto interna quanto externa. Espero que me entendam. Sí, claro. Só se quedou acá uma pergunta que, Sim. para aclarar um minutito mais, qual é o órgão assessor do presidente em matéria de segurança que você ha falado como o Conselho de Seguridade? Você falou em dois conselhos que eu creio que se quedou uma dúvida. Sim, eu falei em dois conselhos. O Conselho Militar de Defesa, que é um conselho que está dentro do Ministério da Defesa para fazer toda a ajuda para o Ministério da Defesa. E quais são seus integrantes? São os 3 comandantes das forças, además do jefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, são estas 4 personalidades que estão dentro do Conselho Militar de Defesa. Então, este conselho vai ajudar diretamente o ministro de Defesa para as decisões para os retos dentro do Ministério de Defesa, certo? Ou dos roles que o presidente se remete ao Ministério de Defesa para que lo haga, como por exemplo a huelga de los caminhoneiros, certo? A huelga que ocorreu em Brasil, muito forte, que involucrou muitos ministérios, incluso o Ministério de Defesa. Então, o Conselho Militar de Defesa se reúne para ser o apoio ao Ministério de Defesa. O outro conselho que eu he hablado é o Conselho de Defesa Nacional. Não há um Conselho de Seguridade e Defesa Nacional como em alguns países. Esse conselho é o Conselho de Defesa Nacional, de vários ministros, además de los integrantes do Conselho Militar de Defesa, que são os 3 comandantes e o jefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, certo? O que he dicho é que há uma Secretaria de Assuntos de Defesa e Seguridade Nacional que está dentro do Gabinete de Seguridade Institucional, é a Secretaria do Conselho de Defesa Nacional, certo? Então, creio que clareado as coisas agora. Se não, les contesto mais uma vez. Jacinto, yo me olvidé que hay una pregunta desde nuestro personal de acá en Río. Sí, sí. Si en el planeamiento de Brasil hay hipótesis de defensa y de guerra en la política militar de Brasil. É uma pergunta se há ou não? Sim. Bueno, é interessante. A política militar la política militar de defesa, isso. E a estratégia militar de defesa são de 2005, 2007. Se está cambiando ela. Por quê? Porque estamos a passar de um planeamento com base em de conflito para um planeamento com base em ameaças, que é um planeamento que dizemos, olha, nós outros necessitamos de tais capacidades. Então, é o grande nome que está agora por todos os campos, que é o planeamento com base em capacidades. Então, este câmbio, antes havia sim, o planeamento militar estava todo com base em las hipóteses de conflito. Agora estão a cambiar com a parte do planeamento com base em capacidades. E isso incluso ha cambiado o tempo de desenvolvimento da parte doutrinal de planeamento com base em capacidades, que estava previsto
para, se lo cree en 2023 o 2024, ha cambiado para una entrega en 20, otra en 21, para que la defensa pueda empezar su planeamiento de una manera que cambie totalmente de las hipótesis de conflictos para la parte de capacidades. Muchas gracias, Jacinto. Estamos ya pasados 4 minutos del término de la sesión. Agradezco a usted por su presentación, por su disposición para contribuir con este seminario, mismo estando en viaje, en trabajo académico en Estados Unidos, y la tecnología nos permitió ese enlace. Gracias a Dios. Y los agradecimientos, yo no lo hago por mí, pero por los compañeros que de otros países enviaron saludos por su presentación y también agradecen por su disposición para contribuir con nuestros conocimientos y compartir su conocimiento con nosotros. Creo que se puede encerrar entonces esta sesión. Mañana ¿Puedo hablar un ratito, por favor? Actividad. Sí. Para sus consideraciones perdón. finales, por favor, Jacinto. Sí, primero me gustaría decirles que es un placer y un honor de estar con vosotros, porque siempre estos seminarios de la Asociación de los Colegios Iberoamericanos es un momento en que nosotros nos es posible hablar sobre lo que hacemos y lo que vosotros hacen, y así cambiar un poco nuestras ideas, cambiar un poco nuestras doctrinas y aprender conjuntamente sobre esta área, que es un área que nos gusta mucho para todos nosotros, que es la defensa y la seguridad. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos, que tengan mucho éxito en estos seminarios. Muchas gracias. Entonces, desde Brasil, buenos días, buenas tardes a todos. Hasta mañana, si quiera Dios. Hasta luego. Gracias. Muito obrigado. Já ia esquecendo a sua